Hola, aquí de nuevo. Seguimos entonces con el capítulo de hemostasia en el marco de la unidad de hemático del tercer año de la carrera de medicina de la Escuela de Medicina Vargas de la Universidad Central de Venezuela. Vamos a compartir pantalla, vamos a mostrar nuestra presentación de hoy. Estas cosas no hacen falta y comenzamos. Como les anuncié, pues vamos a continuar con hemostasia, en particular con el estudio del componente plaquetario. Por lo tanto, si vamos a hablar de plaquetas, pues eso es relativo a la trombopoiesis. Recuerden ustedes que las plaquetas derivan de los megacarocitos, que es una diferenciación muy particular desde las células madres, que está mediada principalmente por la trombopoietina. Por lo tanto, la trombopoietina es una hormona que está requerida en todas las fases de diferenciación de esta línea, y que también está propiciada por la interleuquina 3, la interleuquina 6, la interleuquina 11 y otros factores. En particular, los factores estimulantes de la serie granulocítica en particular. Y después, en la etapa un poco más avanzada, la eritropoietina interviene. El elemento precursor, como ya dijimos, era el megacariocito. Aquí tenemos el megacariocito inmaduro, y aquí ya está totalmente maduro, de forma tal que la fragmentación de su citoplasma es lo que va a dar lugar a las plaquetas. La vida media de la plaqueta oscila entre 10 y 10 días, por lo tanto es uno de los elementos de la sangre de mayor, o sea, de menor duración en cuanto a su expectativa de vida media. El contagio normal es entre 150.000 a 350.000 por microlitro, y entonces la morfología de la plaqueta, para recordarla rápidamente, tiene una zona periférica que está formada por el glicocálix, donde están los receptores como la glicoproteína 1B9, ahí está mal puesto, 1B9, o la glicoproteína 2B3A. En la membrana hay una bicapa fosfolipídica con numerosos sistemas enzimáticos insertos. En la submembrana es rica en filamentos de actina. En la zona Sol-Gel hay una banda de microtúbulos que mantienen la forma discoidea de la plaqueta. Una red de microfilamentos que es el elemento contráctil de la plaqueta, un sistema tubular denso que es el principal reservorio de calcio, y un sistema canalicular abierto con el medio extracelular. En la zona de los organelos, lo que destacan son los órganos, los gránulos delta, que tienen un alto contenido en calcio, en ATP y en ADP, los gránulos alfa, que contienen fibrinógeno, factor von Willebrand plaquetario. Fíjense que no estamos hablando del mismo factor von Willebrand que está secretado por el endotelio. Factor 5 y el factor 11, proteína S, PGF, que es factor de crecimiento vinculado a las plaquetas, y inhibidores de la fibrinolisis. En cambio, los gránulos lambda son lisosomas, como parte de la plaqueta. De aquí conviene que centremos la atención en los receptores del glicocálix y el contenido de los gránulos alfa, en particular el fibrinógeno y el factor von Willebrand plaquetario. En cuanto a las funciones plaquetarias, la mayor parte de ellas están inhibidas por el endotelio normal, en condiciones normales. Por lo tanto, en condiciones normales, con fluidez de la sangre dentro del torrente sanguíneo, pues lo común es que se inhiban las funciones plaquetarias para prevenir la trombosis. En caso de una lesión vascular se manifiestan funciones bien particulares de las plaquetas. En primer lugar, su capacidad de adhesión al sitio de la lesión implica fenómenos contráctiles y cambios de la forma plaquetaria en momentos que se unen al endotelio lesionado. Seguidamente hay una activación seguida de la secreción de la plaqueta, y esta activación está mediada por la liberación de las granulaciones plaquetarias.
la agregación plaquetaria, que es la formación de tapón hemostático primario en el sitio de la lesión, y el ensamblaje de los mecanismos enzimáticos de la cascada de la coagulación sobre el trombo plaquetario primario, o sea, el trombo, digamos, de una forma coloquial, provisional. Por lo tanto, vamos a hablar en particular de estas funciones plaquetarias, recordarlas, porque esto ya ustedes las vieron en fisiología, para que sirvan de pie para poder estudiar con más detenimiento las alteraciones de este componente. Aquí tenemos la plaqueta, de este lado tenemos el endotelio vascular, la plaqueta con su receptor, la glicoproteína 1B9, 6, y el endotelio vascular lesionado con el colágeno expuesto expresa el factor von Willebrand del que ya hablamos anteriormente en la clase precedente. Lo que ocurre es que en este momento se adhieren al factor von Willebrand el receptor plaquetario formado por la glicoproteína 1B9. No solamente ocurre la unión entre el factor von Willebrand y la glicoproteína 1B9, sino que también intervienen otros factores como es la glicoproteína 6, que también establece conexiones estrechas con el colágeno, e incluso integrinas plaquetarias también establecen contacto estrecho de la plaqueta con el colágeno y hacen más firme la unión, la adhesión de la plaqueta al colágeno. Hasta este punto podemos ver qué puede pasar cuando hay algunas alteraciones. Por ejemplo, si hay déficit de la glicoproteína 1B9, tenemos una entidad que se llama el síndrome de Bernard-Soulier, que es un trastorno funcional del factor plaquetario que se manifiesta por tendencia a la hemorragia. En cambio, ya vimos en la clase previa que cuando había un déficit de factor von Willebrand, cualquier tipo que sea, estamos en presencia de la enfermedad von Willebrand, y también hay una tendencia hemorrágica que es variable de acuerdo con el subtipo, pero que los dos trastornos, ya sea el síndrome de Bernard-Soulier y la enfermedad de von Willebrand, se manifiestan de forma similar. Porque lo que están caracterizando es un trastorno de la adhesión plaquetaria, de la unión de la plaqueta al colágeno expuesto en el sitio de la lesión. De ambas es más frecuente la enfermedad de von Willebrand que el síndrome de Bernard-Soulier. La deficiencia de glicoproteína 1B9 no es un trastorno frecuente. Una vez que se ha activado la plaqueta, ocurre la secreción plaquetaria. La secreción plaquetaria está dada por la degranulación de la plaqueta, que es decir, el volcar, o sea, al medio externo las granulaciones, o sea, los contenidos en los gránulos, en particular ricos en ADP, en serotonina, en factor activador de plaquetas, en el factor von Willebrand plaquetario, el factor plaquetario 5 y de tromboxano A2. Y fíjense bien en la presencia de tromboxano A2, porque este tromboxano A2 que se vierte hacia la sangre es capaz de atraer y de activar a plaquetas vecinas y sumarla al proceso de adhesión al endotelio. Una vez que se ha activada la superficie de la plaqueta, hay factores que favorecen que esto ocurra, como es el propio colágeno. El colágeno expuesto pues tiene capacidad per se activadora de las plaquetas. También la tienen el ADP, el factor activador de plaquetas, el tromboxano A2 de que les hablaba hace poquitico, y la propia trombina, que es el producto principal de la actividad de la cascada de la coagulación. La trombina se une a la plaqueta a través de un receptor que se llama PAR1 y es un potente activador plaquetario. Todos ellos tienen una gran capacidad de activar la plaqueta para que se siga degranulando y entonces tenga lugar la agregación plaquetaria.
Todos estos factores, tanto la trombina como el tromboxano A2, como el factor activador de plaquetas, como el ADP, como el propio colágeno, a través de un complejo de proteínas G, actúa sobre la fosfolipasa C para formar bifosfato de inositol. A partir del bifosfato de inositol se sintetiza el diacilglicerol, que activa la proteína quinasa C, que a su vez va a producir la fosforilación de una glicoproteína que está también en la membrana de las plaquetas, que es la glicoproteína 2B3A, que es uno de los, digamos, el receptor más abundante en la superficie de la plaqueta. La activación de este receptor hace que la plaqueta se una a otras plaquetas a través de puentes mediados por fibrinógeno y el propio factor von Willebrand. Entonces también a partir del bifosfato de inositol, el trifosfato de inositol activa la captación de calcio unida al receptor, y eso también hace que se aumente la activación de la glicoproteína 2B3A. Por si fuera poco, la mayor utilización del calcio plaquetario, recuerden que el calcio también está contenido dentro de los gránulos, pues activa a la fosfolipasa A2 y se favorece la síntesis de tromboxano A2 a partir del ácido araquidónico por acción de la ciclooxigenasa 1, que es una de las isoformas de la ciclooxigenasa, la forma trófica de la ciclooxigenasa. El tromboxano A2 ya hablamos de que era un activador plaquetario, por lo tanto aquí se refuerza la activación de la plaqueta con la síntesis de mayor cantidad de tromboxano A2. Quiere decir que la propia activación plaquetaria es capaz de engendrar el mantenimiento de la activación de las propias plaquetas a través de la síntesis de tromboxano A2. Entonces tenemos las plaquetas con su glicoproteína 2B3A. Una vez que está activada la glicoproteína, se establecen puentes entre plaqueta y plaqueta, mediados por el fibrinógeno y también en cierta medida por el factor von Willebrand plaquetario. De los dos, el más importante es el fibrinógeno. Es el que tiene mayor potencialidad en cuanto a su capacidad adhesiva con la glicoproteína 2B3A de una plaqueta y de la otra. Esta unión es una unión compleja, o sea, no hay que verla con la simplicidad que la estamos explicando, sino saber de que se establecen múltiples dominios del fibrinógeno, contactos adhesivos con la glicoproteína 2B3A de las membranas de una plaqueta con las vecinas, y eso produce la agregación plaquetaria. ¿Qué puede pasar? Y aquí tenemos otra alteración que podemos encontrar, que es que esta glicoproteína esté en déficit en forma anómala. Eso ocurre generalmente de forma congénita, no hay modo de disminuir la cantidad de receptores en una plaqueta de forma adquirida. Sí se puede alterar su función, pero no la cantidad de receptores. Pero cuando están congénitamente en déficit, tenemos un trastorno hemorrágico que es la llamada trombostenia de Glasman. Es también un trastorno funcional de las plaquetas. La otra posibilidad es que haya una disminución del fibrinógeno. Si hay una hipofibrinogénemia o una afibrinogénemia, pues entonces también se entorpece la agregación plaquetaria, ya que el fibrinógeno es el principal agente que establece los puentes de unión entre plaqueta y plaqueta, es decir, entre los dominios glicoproteína 2B3A de las plaquetas que se van a adherir entre sí. Hay algunos agentes, algunos medicamentos, como es el caso de la aspirina, el clopidogrel, la prostacyclina, los ácidos grasos omega 3, la propia vitamina E, que inactivan la glicoproteína 2B3A. En este caso, se trata de un trastorno funcional plaquetario inducido por medicación, y a veces el inducir ese trastorno es conveniente para disminuir la tendencia protrombótica que pueden tener algunos individuos. Es común o sea, que se produzcan ruptura de las placas ateromatosas en arterias, o que se produzcan fenómenos trombóticos a nivel de las venas profundas, y el uso de estos compuestos, sobre todo para las trombosis de tipo arterial,
son bastante útiles para disminuir el factor de riesgo de infarto al miocardio o de accidente vascular cerebral de tipo trombótico o embólico. Actualmente hay también otros fármacos un poco más nuevos que también tienen un efecto inactivador de la glicoproteína 2B3A, como es el caso del abscizimab, el eptifibátido y el tirofibam. De esto vamos a hablar un poco más adelante. Ahora vamos a ver el efecto contrarregulatorio de la activación plaquetaria, es decir, la inhibición plaquetaria. Dentro de la plaqueta, pues dentro de las reacciones que comúnmente se hacen, es la síntesis de AMP cíclico a partir de AMP por parte de la adenilciclasa. Hay sustancias que normalmente mantienen bajos niveles de ATP, de ADP en la plaqueta para mantener la plaqueta inhibida. Eso es lo que ocurre en condiciones normales, o sea, en ausencia de una lesión que requiera la formación del trombo plaquetario primario. Generalmente esa sustancia, entre ellas están el CD39, que es un antígeno, es un componente de la propia plaqueta que mantiene niveles bajos de ADP de forma tal de que haya poco AMP y o sea, se favorezca la síntesis de AMP cíclico que tiene capacidad de inhibir a la glicoproteína 2B3A. Eso es lo que hacen las prostaglandinas. Las prostaglandinas en líneas generales estimulan, activa la adenilciclasa, que aumenta la síntesis de AMP cíclico y por supuesto disminuyen la producción de AMP. El incremento de AMP cíclico dentro de la plaqueta pues tiene un efecto inhibitorio de la glicoproteína 2B3A y eso favorece su inhibición. Esto, repito, es lo que ocurre normalmente o bien en condiciones normales en que no se requiere la activación plaquetaria, o cuando esta activación plaquetaria es inhibida activamente una vez que cesa el fenómeno de la hemostasia. Hay cierto grado también de reacción plaquetaria patológica que puede ocurrir cuando se suministra tratamiento ya no antiagregante, sino anticoagulante con heparina a algunos pacientes. Por supuesto, esto no ocurre en todos los pacientes, pero es un fenómeno que puede ocurrir, que es la agregación plaquetaria inducida por heparina. En este caso, tenemos aquí las plaquetas que tienen receptores en su superficie para varios compuestos. En este caso, dentro de los glándulos existe uno de sus componentes que es factor plaquetario 4. Entonces vamos a tener en estos pacientes tratados con heparina algunos sustratos en la sangre, por ejemplo, la presencia de la heparina, la presencia del factor plaquetario 4 que se agrega en la plaqueta, el desarrollo de anticuerpos contra el complejo heparan factor plaquetario 4 que formarían este tipo de complejos. Esto es algo que podemos ver con frecuencia. Entonces, estos complejos pues sirven de puente entre plaqueta y plaqueta. De una parte se adhiere el dominio del factor plaquetario 4 y en la otra plaqueta el dominio del anticuerpo formado por la IgG, y eso puede aumentar la agregación plaquetaria y favorecer la presencia de fenómenos protrombóticos. En este caso, la unión del factor plaquetario 4 con la heparina en la plaqueta induce la mayor producción, la mayor liberación de factor plaquetario 4 de los gránulos alfa de las plaquetas, y este fenómeno pues se multiplica y se mantiene en el tiempo, y por supuesto la agregación plaquetaria en exceso va a producir trombocitopenia por consumo y fenómenos trombóticos. En este caso, la disminución de las plaquetas pues está determinada por el consumo en los fenómenos trombóticos que pueden ocurrir. No solamente esto ocurre, sino que también puede haber secuelas endoteliales
en este tipo de trastorno, puesto que en el endotelio hablábamos del heparán sulfato, que son compuestos que forman parte del propio endotelio, y puede haber en este caso, pues puede haber anticuerpos, se pueden desarrollar anticuerpos contra el complejo PF4 heparina que muestran reacción cruzada con los sitios del heparán en el endotelio y causar daño endotelial. Ese daño endotelial pues, puede producir activación de la cascada de la coagulación por la vía extrínseca con la formación de trombina, con lo cual puede haber una mayor activación y agregación plaquetaria. Recuerden ustedes que la trombina es un potentísimo activador plaquetario. Por lo tanto, en estos casos, que no suelen ocurrir en todos los individuos, sino solamente en algunos, pues no solamente hay incremento de la agregación plaquetaria con trombosis y producción de trombocitopenia por consumo, sino que hay una mayor activación y agregación plaquetaria y que trae consigo fenómenos trombóticos a nivel de la vasculatura. Recuerden ustedes que cuando hablamos de las plaquetas o de la hemostasia en líneas generales, hablábamos de que habían tres componentes: factor vascular, el factor plaquetario y el factor plasmático. También dijimos al principio de que estos tres factores se interrelacionan desde el punto de vista funcional. Tan es así que el ensamblado de las cascadas de coagulación ocurre sobre los fosfolípidos plaquetarios, sobre la propia superficie plaquetaria, y de hecho los fosfolípidos plaquetarios es un factor de activación importante también de la cascada de coagulación. Por ejemplo, el factor 5 activado, el factor 10 activado y el calcio conforman un conjunto de factores que activan el factor 10, que es lo que comienza la actividad de la vía común. Eso lo vamos a ver en la próxima clase. A ese complejo se llama el complejo protonvinasa o factor plaquetario 3, que determina la activación de la protrombina en trombina, y la trombina va a aumentar la activación plaquetaria. Ya dijimos de que la trombina era un potente activador plaquetario. También sobre los mismos fosfolípidos de la plaquetario actúa el complejo equivalente, pero de la vía intrínseca, que es el complejo tenaza, formado por el factor 8 activado, el factor 9 activado y el calcio, que actúan como factor de amplificación, activando el factor 10, y por lo tanto aumentan también la síntesis de trombina. Por lo tanto, también aumenta la activación plaquetaria. Por lo tanto, el ensamblado de la cascada de la coagulación sobre la superficie plaquetaria y la producción de trombina potencia todavía mucho más la activación plaquetaria. Fíjense cómo está orquestado todo el pastel, para decirlo de alguna forma, para propiciar que una vez que arranca los fenómenos procoagulantes, que comienzan con las plaquetas, y eso se suma a la actividad del factor plasmático, pues esto se perpetúe por lo menos hasta lograr la producción de grandes cantidades de trombina. A veces esto no es bueno. Ya hablábamos hace un rato de que hay pacientes con un alto riesgo de sufrir oclusiones vasculares de tipo trombótica, básicamente debido al fenómeno de ateromatosis que ocurre en muchos de ellos, y que conviene pues disminuir la capacidad de agregación plaquetaria. A eso nos referimos con las estrategias de antiagregación plaquetaria. Eso ustedes lo van a ver con mucho más detalle en farmacología, pero como ilustra de alguna forma los mecanismos fisiopatológicos que se alteran en esta cuestión, vamos a hablar de algunos de ellos. En primer lugar, de la aspirina. Ese ha sido, o sea, el ácido salicílico ha sido uno de los principales antiagregantes plaquetarios que se han utilizado. La aspirina, pues, inhibe a la ciclooxigenasa 1, por lo tanto, frena la producción de tromboxano A2 y, por lo tanto, disminuye el aporte de tromboxano A2 a nivel de la superficie plaquetaria y reduce la capacidad de inhibición, de activación
plaquetaria. Las prostaciclinas, que también están vinculados por su síntesis a partir del ácido araquidónico, pero por la forma inflamatoria de la ciclooxigenasa, que es la COX-2. En el caso de la prostaciclina, que se obtiene por la acción de la prostaglandina I2 sintetasa, se produce la inactivación de la glicoproteína 2B3A. Pasa lo mismo, o sea, también hay inactivación con otro grupo de compuestos donde el que se comenzó a utilizar fue el clopidogrel. Actualmente también hay otras disponibilidades del prasugrel o el cangrelor, que son inhibidores del receptor de ADP, que es el receptor RP2Y12. A través de este receptor es que el ADP ejerce su función activadora plaquetaria. Generalmente cuando se inhibe este receptor, pues entonces hay una inactivación de la glicoproteína 2B3A. Este grupo de compuestos han sido muy utilizados. Sin embargo, tienen una característica que es común a todos, por lo tanto vamos a hablar de eso al final de esta parte. Tenemos por otra parte los ácidos grasos omega 3. Los ácidos grasos omega 3 inducen la síntesis de prostaglandina I3, que también tiene efectos inhibidores de la glicoproteína 2B3A. Algo similar ocurre con la vitamina E, pero por otro mecanismo. En el caso de la vitamina E, tiene un efecto inhibitorio sobre la proteína quinasa C, por lo tanto se suprime la fosforilación de la glicoproteína y por lo tanto disminuye su actividad. Se bloquea la actividad de la glicoproteína 2B. Fíjense que muchos de estos compuestos, o sea, salvando en el caso de la aspirina y del clopidogrel, el mecanismo directo es de inhibición de la glicoproteína 2B3A. Lo que cambia el mecanismo en un compuesto o en otro. Actualmente hay otros fármacos disponibles, como el caso del Abcicimab, que son mucho más potentes a la hora de inhibir la activación, o sea, la agregación plaquetaria. En el caso del Abcicimab, es de hecho un anticuerpo monoclonal que se adhiere al sitio del receptor de la glicoproteína 2B3A y previene la agregación plaquetaria, o sea, la unión con otra plaqueta. En el caso de otros dos, que es el eptifibátido y el caso del tirofiban, actúan también entorpeciendo de alguna forma la unión entre plaqueta y plaqueta, pero lo hacen a través de disminuir la actividad de los dominios adherentes del fibrinógeno. Cambian los dominios de uno a otro, de eso no vamos a abundar, eso lo van a ver ustedes mejor en farmacología. Lo que el efecto final va a ser el mismo, o sea, prevenir de que ocurra la agregación plaquetaria. Un mecanismo un poco diferente. Por último, está el Vorapaxar, que es uno de los últimos que se han desarrollado, que es un antagonista específico del receptor PAR1 de la trombina. Como se une al receptor en forma competitiva, pues la trombina no actúa como debe actuar a nivel de la plaqueta, por lo tanto disminuye su capacidad de activación y por ende de agregación plaquetaria. El inconveniente de todos estos compuestos es que por una parte previenen los fenómenos trombóticos, pero favorecen muchísimo los fenómenos hemorrágicos. Luego hay que utilizarlo con cierta previsión. En el caso de la aspirina, la dosis es importante. Cuando la dosis aumenta mucho, no solamente vamos a estar previniendo la síntesis de tromboxano A2, sino vamos a estar induciendo también la síntesis de prostaciclina, y eso puede potenciar
potenciar un poco el efecto que se desea. Por lo tanto, la dosis de aspirina que normalmente se utiliza son dosis bajas de alrededor de entre 80 y 100 miligramos. La aspirina, como todo AINES, con el tiempo pues puede favorecer también sangrado por irritación de la mucosa gástrica. Sobre todo si hay comorbilidad con el Helicobacter pylori, eso es un riesgo que también se corre. Por lo tanto, el uso de estos medicamentos antiagregantes plaquetarios, pues hay que utilizarlo con mucha cautela y siempre con un criterio ajustado a las necesidades de cada paciente. Hubo un tiempo en que se hacían tratamiento combinado de aspirina con clopidogrel, pero se vio de que del riesgo de hemorragia pues crecía muchísimo. Por ejemplo, en el caso del prasugrel y el canglerol, difieren un poco del clopidogrel en cuanto a la potencia. Son mucho más potentes que el clopidogrel. El clopidogrel produce una inhibición irreversible del receptor, mientras que el prasugrel y el canglerol pues, lo hacen en forma reversible. De todos ellos, el más potente es el Bravaxar, pero tiene el inconveniente, como les decía, de que aumenta el riesgo de sangramiento. Vamos a ver ahora entonces los trastornos plaquetarios. Los trastornos plaquetarios pues, pueden ser de dos tipos, pueden ser cualitativos o cuantitativos. Los cualitativos pues conforman el grupo de trastornos que se llaman trombocitopatías. Los cuantitativos pues pueden ser la trombocitosis, cuando están en exceso el número de plaquetas, o las trombocitopenias, cuando el número de plaquetas está en déficit. En el caso particular de las trombocitopenias, pues se habla de trombocitopenia cuando el recuento plaquetario está por debajo de 150.000 por microlitro. Se clasifica en leve si es entre 150 y 100, moderada entre 99 y 50, o severa si la disminución del contagio plaquetario está por debajo de 49.000 por microlitro. El riesgo de sangrado pues depende justamente de la magnitud de la trombocitopenia. En recuentos plaquetarios entre 50 y 100.000, pues el riesgo de sangrado es alto solamente con traumatismos mayores. Pero en la medida en que disminuye el contagio plaquetario, pues el riesgo de hemorragia, inclusive espontánea, es muy alto. Por debajo de 10.000, el riesgo de hemorragia grave es potencialmente elevado. Aquí hay un anagrama para ilustrar las principales causas de trombocitopenia, que es el nombre de la plaqueta en inglés, platelets. P de púrpura, hay trombocitopenia en trastornos purpúricos, en particular en la púrpura trombocitopénica idiopática, que vamos a hablar de ella en un momento, y de la trombótica, de la cual también vamos a hablar. En el curso de enfermedades linfoproliferativas, en trastornos autoinmunes como el lupus eritematoso, el síndrome antifosfolípido o la propia púrpura trombocitopénica inmunológica, en trastornos medulares como es el caso de las leucemias, eso ya hablamos de ello en clases anteriores, en la megaloblastosis o en la anemia plástica. En la enfermedad microangiopática, eso se refiere a fenómenos trombóticos con atresis vasculares, y hay ruptura no solamente de eritrocitos, sino también de plaquetas. En algunas enfermedades del hígado, como la cirrosis, el hiperesplenismo, durante el embarazo, la condición HELP de hemolisis, de aumento de las transaminasas hepáticas y trombocitopenia, que está vinculada a fenómenos de tipo preclámtico o la propia eclampsia. En este caso, en el síndrome de HELP hay una trombocitopenia bastante importante. Esto es una condición que requiere la interrupción del embarazo o adelantar el trabajo de parto, sobre todo cuando el embarazo está avanzado, que es cuando generalmente suele ocurrir en el último trimestre del embarazo, en las embarazadas que tienen algunas condiciones como es hipertensión, y traduce un trastorno de desarrollo placentario en la mayor parte de las veces.
También en el uso de toxicidad por etanol o la inducida por heparina, como la hablamos hace un rato, la agregación plaquetaria inducida por la heparina o también inducida por otro fármaco, o en el caso de la sepsis. Vamos a ver al final de la próxima clase cómo la sepsis pues, puede favorecer la trombocitopenia. En cuanto a las trombocitopatías, pues pueden ser congénitas o pueden ser adquiridas. En el caso de las congénitas, pues pueden afectar tanto la adhesión, como el caso de Bernard-Soulier, la enfermedad de Bernard-Soulier, trastorno de la secreción o trastornos de la agregación, como el caso de la trombostenia de Glassman, que ya hablamos de ella. Las adquiridas pues pueden ser vinculadas a la uremia, vinculadas a enfermedades mieloproliferativas, a enfermedades hepáticas, como ya dijimos, o secundarias al uso de drogas. Aquí tenemos relacionados los trastornos hemostáticos primarios, o sea, del trombo plaquetario, vinculados a trastornos funcionales de las plaquetas. En primer lugar, tenemos el defecto de la adhesión plaquetaria, que es la enfermedad de von Willebrand o de síndrome de Bernard-Soulier, que tienen que ver con la adhesión. Recuerden ustedes que el factor von Willebrand no es un trastorno propio de la plaqueta, sino del componente vascular. Porque este factor de von Willebrand es el factor von Willebrand tisular, que está vinculado al colágeno expuesto en la lesión vascular. Por otra parte, tenemos los efectos de la agregación plaquetaria, la trombostenia de Glassman, que es el déficit de la glicoproteína 2B3A. Es raro, pero existe. La otra posibilidad es que haya una disminución de fibrinógeno y que haya dificultad de establecer los puentes de unión plaqueta-plaquetas en el proceso de adhesión plaquetaria. Puede que haya defectos en la secreción plaquetaria y hay una gran cantidad. Dentro de esos defectos de la secreción plaquetaria está justamente la disminución de la actividad de la ciclooxigenasa con el defecto de síntesis de tromboxano A2. Puede que haya trastornos en el almacenamiento intraplaquetario de los glándulos, que pueden ser tanto hereditarios como adquiridos. Puede haber también defectos inespecíficos de la secreción de origen hereditario y defectos inespecíficos de origen farmacológico. Hay también trastornos plaquetarios que pueden estar vinculados a otros trastornos como es la uremia o a los casos o al recubrimiento de las plaquetas como es el caso de la presencia de paraproteínas o de la propia penicilina, pues el recubrimiento de la superficie plaquetaria también puede traer trastornos funcionales en ella. El síndrome de Scott es un síndrome muy raro que cursa con una trombocitopenia importante. De las adquiridas, distinguen la enfermedad renal debidas al efecto tóxico de la urea, los desórdenes mieloproliferativos con proceso neoplásico intramedular. Recuerden ustedes que cuando hay infiltración de la médula ósea, pues hay trastornos en la formación de las células formas de la sangre, entre ellos los megacariocitos, y puede haber trombocitopenia. Trastornos de la calidad de esos precursores, o sea, de los megacariocitos. En el caso de la enfermedad hepática, pues los productos tóxicos circulantes, o en el caso de la hipofibrinogenemia, hablamos de eso. Y en el uso de drogas, pues distinguen la aspirina y los inhibidores plaquetarios, como el clopidogrel, la omega 3, vitamina E, de los que hablamos anteriormente. En cuanto a las trombocitopenias, o sea, el defecto ya no de la calidad de la actividad, o sea, de las funciones plaquetarias, sino la cantidad de plaquetas presentes en la circulación. Las trombocitopenias pueden ocurrir porque haya una disminución de la producción de plaquetas. Pueden ser congénitas, como el caso del síndrome de Fanconi. Recuerden cuando hablamos de la anemia plástica de Fanconi, donde había una hipocelularidad para todas las líneas. O en la enfermedad de Wiskott-Aldrich, que cursa con eczema, trombocitopenia y inmunodeficiencia de Wiskott-Aldrich. También ya hablamos cuando hablamos de las inmunodeficiencias primarias en la clase precedente, en las dos clases anteriores.
en la clase de la línea blanca, la alteración de la línea blanca. De las adquiridas, por disminución de la producción, están vinculadas al cáncer, a las radiaciones, a las drogas, al alcohol, a las infecciones, sobre todo infecciones a repetición o en presencia de déficits nutricionales. La otra posibilidad es que no es que haya una disminución de la producción, sino que haya un incremento de la destrucción de las plaquetas. Eso pasa igual que en las anemias, por déficit de producción o por incremento de destrucción. En el caso de las plaquetas, estos trastornos dependen de la participación de las plaquetas en procesos inmunológicos, en los procesos de la coagulación, en este caso es la disminución por consumo, en el curso de algunas infecciones, o en el caso del hiperesplenismo, donde se incrementa el atrapamiento de plaquetas en el vaso y su destrucción por el sistema monocítico macrofágico. En el caso de la participación plaquetaria en los procesos inmunológicos, de los que hablamos anteriormente, distingue un caso particular, que es el caso de la púrpura trombocitopénica inmunológica. Se asocia generalmente, esto es uno de los posibles casos, pero en general todos estos trastornos se asocian a enfermedades como el lupus, a estados post-transfusionales, asociadas a infecciones o asociadas a drogas. La púrpura trombocitopénica inmunológica es un caso particular que se asocia generalmente a enfermedades virales previas, pero en todos los casos hay características comunes. Se trata de un recuento plaquetario disminuido y un aumento de megacarocitos en médula ósea y la presencia de anticuerpos antiplaquetarios. Eso es lo común a todas las formas posibles de participación de una trombocitopenia por participación plaquetaria en procesos inmunológicos. Destrucción de plaquetas vinculado a fenómenos de tipo inmunológico. En el caso específico de la púrpura trombocitopénica inmunológica, hay dos variantes. Una variante aguda que es frecuente en niños, de comienzo brusco, con una infección previa generalmente viral, cursa con una trombocitopenia que es bastante intensa, se manifiesta desde el punto de vista clínico por la presencia de petequias y equimosis, a veces en forma extensa, pero también puede haber sangrado genitourinario, o sea, gastrointestinal, perdón, y urinario. Y vamos a ver por lo mismo, o sea, un incremento de megacarocitos en la médula ósea. La variante crónica es más frecuente en adultos y en ancianos, sobre todo. Tiene un comienzo mucho más insidioso. Es moderada, a diferencia de la aguda que puede ser intensa. El sangrado es mucho menos manifiesto y igualmente pues hay un incremento de megacarocitos en médula ósea, como se hacen estudios de médula ósea. Fármacos que causan trombocitopenia de tipo inmune, pues bueno, pues dentro de analgésicos están los salicilatos, el paracetamol, la dipirona, los antibióticos, cefalotina, penicilina, rifampicina, sulfas, sedantes y anticonvulsivantes como la difenidantoína, la carbamazepina, de nuevo, el fenobarbital, e incluso también los hipoglicemiantes orales pueden inducir trombocitopenia de tipo inmune. La otra alternativa de trombocitopenia es el consumo plaquetario en los procesos de coagulación. En este caso, pues tenemos dos grupos. Uno está formado por la coagulación intravascular diseminada aguda, de esto vamos a hablar con más detalle en la próxima clase, pero que tiene como características de que la trombocitopenia está vinculada a trastornos de la coagulación, o sea, de factor plasmático, que se manifiesta por tiempos de protrombina y de tiempos de tromboplastina parcial prolongado, o sea, con alteraciones tanto de la vía extrínseca como de la intrínseca o de la común. Y del otro lado tenemos el síndrome hemolítico urémico y la púrpura trombocitopénica trombótica, donde también hay una trombocitopenia importante, pero en la que no hay trastorno de factor plasmático. Quiere decir que el tiempo de protrombina y el tiempo de tromboplastina parcial son normales. Vamos a hablar las características comunes a los dos, al síndrome hemolítico urémico y a púrpura trombocitopénica trombótica. Las consecuencias comunes es la lesión endotelial que está presente en todas ellas. Hay incremento de la agregación plaquetaria
en las dos entidades. Suele haber vasoconstricción en las dos entidades y suele haber oclusión vascular también. Lo curioso es que eso se manifiesta con la presencia de una anemia hemolítica microangiopática, con una trombocitopenia que puede llegar a ser importante, una insuficiencia renal vinculada a los fenómenos vasooclusivos y hallazgos neurológicos diversos en función de la magnitud de los fenómenos trombóticos que pueden haber a nivel del sistema nervioso central. Y fiebre. Fiebre es un rasgo que es común, aunque se ve con más frecuencia en el caso del síndrome hemolítico urémico. Las diferencias entre ellos es que el síndrome hemolítico urémico generalmente está asociado a infecciones bacterianas, la púrpura trombocitopénica trombótica no. Infecciones bacterianas mediadas por salmonella, por shigella o por Escherichia coli, sobre todo por la presencia de la toxina Shiga. Va a producir también una anemia hemolítica microangiopática, una trombocitopenia y una insuficiencia renal aguda, vinculada también a los fenómenos vasooclusivos. La prueba de Coombs es negativa, por lo tanto se indica de que no hay fenómenos inmunológicos vinculados a este proceso. Es un proceso tóxico vinculado a la toxina Shiga. Por otra parte, en el caso de la púrpura trombocitopénica trombótica, lo que ocurre en la base es un trastorno de la función de DAM13. Recuerden que dijimos al principio que, no recuerdo si fue en esta clase o si fue la precedente, que el factor von Willebrand, que está representado por este espiral en la gráfica, es secretado por los cuerpos de Weber-Palade de endotelio en forma de multímeros de alto peso molecular y que la enzima ADAM13 los cliva en segmentos de menor peso molecular. Eso es lo que ocurre normalmente. Pero cuando hay una ausencia o un déficit de función de la enzima ADAM13, que es una metaloproteinasa, pues entonces estos monómeros, esos multímeros quedan de gran tamaño, con mayor capacidad adherente y suele atrapar con mayor afinidad las plaquetas que están en el entorno y producir conglomerados plaquetarios que pueden inducir fenómenos trombóticos. Este atrapamiento de plaquetas en el fenómeno trombótico es lo que produce la trombocitopenia por consumo. Pero los fenómenos trombóticos pues, pueden producir trastornos multiorgánicos en dependencia de la magnitud del fenómeno vasooclusivo que puedan producir en diferentes órganos. Pruebas para evaluar el factor plaquetario, pues está el tiempo de sangría, se prolonga en alteraciones cualitativas o cuantitativas de las plaquetas, puede ser ajustado el contagio plaquetario en caso de trombocitopenia, el tiempo de sangría equivale a 30 menos el contagio de plaquetas dividido por 4000. Quiere decir que se puede ajustar de acuerdo con estas cuestiones, pero ya hablábamos en la clase previa de que era un método que no era muy efectivo. Más sentido tiene hacer recuento plaquetario mediante contadores electrónicos o mediante frotis de sangre periférica con conteo manual. ¿Por qué razón? Porque a veces cuando dependemos del conteo electrónico, si hay fenómenos inmunológicos interpuestos, en las cuales puede haber agregación, o sea, conglomerado, aglutinación de plaquetas, y eso puede dar un contagio inferior al real. En esos casos a veces se requiere que los técnicos, los analistas, pues hagan el contagio manual de plaquetas para tener un recuento más fiel y poder ajustar el tratamiento a la magnitud del recuento. Los estudios de médula ósea no se hacen con frecuencia ya en estos casos, pero cuando se hacen, permiten la evaluación de la serie blanca, la roja y la plaquetaria. Y siempre también tenemos el recurso de hacer pruebas funcionales que no son muy comunes, pero también se puede estudiar la adhesión, la secreción, la agregación plaquetaria, el consumo de protrombina durante la coagulación y la prueba de detección del coágulo, como lo podemos ver en la próxima clase. Como ustedes pueden ver, pues hay alteraciones
plaquetarias, tanto cualitativas como cuantitativas, que pueden traer como consecuencia una mayor propensión de los pacientes a tener fenómenos de tipo hemorrágico o también de tipo trombótico. ¿Ok? El caso de la púrpura trombocitopénica trombótica y el síndrome hemolítico urémico. Les recuerdo que para la consulta docente tenemos a su disposición mi correo, doctor.diazfisiopatologiavargas@gmail.com. Por favor, dirijan a este correo sus inquietudes, sus preguntas, sus sugerencias. ¿Ok? El próximo video pues va a ser la última clase de la unidad, será el estudio del componente plasmático. Aquí veremos qué pasa con mayor detenimiento a nivel de las proteínas plasmáticas que forman parte de los factores de la coagulación. Por lo tanto, terminamos por hoy y nos vemos en la próxima clase.